Buenas noches. En esta oportunidad quiero compartirles algo que nos ocurrió en particular con mi familia, estando en Bogotá hace aproximadamente unos 10 días. Resulta que fuimos o deseábamos ir a la feria del libro y llegando, bueno, era el último día. Pensábamos que ya no estaba más bien desocupado y pues eso fue algo que nos motivó a ir. Pero oh sorpresa cuando llegamos y vimos un montón de gente. Dijimos, no. Bueno, la alegría de mi hijo y de mi esposa por entrar. Dije yo, bueno, a mí yo soy enemigo de las filas, pero vamos a entrar. Listo, entramos. Pero oh sorpresa, dentro de todas las sorpresas que uno puede encontrar en una feria es ver que tanta gente haya ingresado. Veía el otro día en las noticias que se hablaba de 520.000 visitantes, una cifra bastante grande. Pero no solamente fue la cifra de cantidad de gente que me sorprende, sino la cantidad de dinero que se generó por ventas en esta feria. Se habla que es una cifra que alcanza aproximadamente los 12 millones de dólares. Pero eso no es todo, el gran fenómeno de la feria fue ver los jóvenes leyendo. Eso decían los organizadores de la feria, ver los jóvenes leyendo para ellos fue muy impactante. Y de hecho para nosotros también como familia, yo veía chicos de diferentes edades, chicos que parecían que estudiaban en la universidad, chicos de colegio, amas de casa, señores de la tercera edad, todo mundo leyendo. Era increíble, pero no solamente que leían, compraban libros. Pero es que ¿quién no va a comprar libros con títulos tan sugestivos, con presentaciones tan muy bien hechas, colores y todo? Realmente daba anhelos de leer. Pero yo decía, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué está haciendo la gente? Y yo creo que la gente anda en búsqueda. Uno veía que los títulos de superación personal eran como los libros que más tenían ventas. La gente está buscando obtener fuentes de conocimiento, fuentes que le provean sabiduría. Pero creo que la gente, aún de la gente del que íbamos a la ver el libro, seguimos buscando respuestas a dificultades de nuestra vida cotidiana en libros que no tienen la fuente de la sabiduría. Y hoy quiero que invitarlos a que podamos mirar dónde podemos encontrar esa fuente de sabiduría. Vamos a, les invito a abrir, o les invito mejor a ver eh, la, la Biblia en la versión Reina Valera actualizada. Dice así Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y ayudándonos a comprender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, el título que le he dado a la enseñanza de hoy, al mensaje de hoy, es La fuente de la sabiduría. Si observamos, vamos a encontrar que el primer versículo que se nos da dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy bien. Para nosotros, tal vez, siempre que leemos un libro, hablando de feria de libros, proverbios, vamos a encontrar algo que se denomina prólogo, que es el inicio de los libros. Podríamos decir que es como el encabezado, lo que nos introduce, que se trata el tema. En este caso, el libro, de forma muy persuasiva, diría yo, nos introduce agregándonos 3D. ¿Cuáles son esas 3D? El primer versículo que encontramos las 3D es la primera D, o es acerca de Salomón.
Cuando encontramos una D, significa pertenencia. Esto es de, lo que nos quiere decir que evidentemente el libro de Salomón, el libro de los Proverbios, perdón, es de Salomón. La segunda D nos indica que el de ese Salomón que se está hablando es hijo del rey David. Y por último, la tercera D nos indica que es que ese Salomón y que ese David han sido reyes de Israel. Muy bien. Estos datos no los podemos pasar por alto, puesto que nos van a indicar a quién se le atribuye la autoría de los proverbios. Proverbios realmente no tienen un solo autor. Se habla de que son varios autores, pero el que aporta más proverbios, valga la redundancia, al libro de los proverbios, es Salomón. De hecho, 1 Reyes 4:32 así lo va a indicar. Otro dentro del mismo libro que podemos ver claramente que existe otros autores es el Proverbios 30, donde dice que es Agur, y Proverbios 31 dice que es Lemuel. Pero de ellos no se nos habla mayor cosa. Ok. La forma en que nosotros como creyentes hoy nos debemos acercar al libro de los Proverbios es muy diferente a cómo se acercó la primera audiencia, puesto que nosotros nos diferenciamos de ellos en que tenemos un conocimiento y es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, los proverbios debemos mirarlos apuntando a Jesucristo. ¿Cómo este libro, cómo este conocimiento me va a poder ayudar a entender a Jesús? ¿Cómo este libro me aporta en mi relación con Jesús? Muy bien, y creo que en esa medida es necesario recordar las palabras de Jesús. En Mateo 12:42, leo desde la Reina Valera actualizada, dice lo siguiente: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Muy bien. Jesús está resaltando la importancia de la sabiduría de Salomón. Está diciendo que una reina vino desde lejos a escuchar a Salomón. Aun cuando Jesús dice, he aquí, hay alguien mayor que es él mismo, no es que no nos quiere indicar que los proverbios sean menos, sino nos quiere comunicar que estos proverbios son de gran importancia para la relación de nosotros como hijos suyos y el crecimiento de la comunión con él. Por eso creo que es necesario que podamos entender el prólogo, lo que nos quiere indicar, que ese libro es escrito por Salomón, del cual Jesús también se va a referir. Muy bien, ahora pasemos a mirar qué propósitos tiene estudiar este libro. Los primeros propósitos que vamos a encontrar va a ser del versículo número 2 al versículo número 4. Y analicemos cuántos propósitos nos van a dar. En palabras breves, el propósito, siempre que hay un propósito, es un para qué. Ese para va a ser de gran importancia para encontrar la utilidad de los proverbios. El primer para que encontramos en el verso 2 dice conocer. Conocer es algo íntimo, algo profundo, no es tan solo algo superficial. Conocer va a implicar una mayor relación con a quién quiero conocer. ¿Qué es lo que se pide que a la medida que yo estudie los proverbios va a conocer? Dice que a sabiduría. Es importante saber que lo que Dios me va a permitir conocer a la medida que voy a estudiar los proverbios es sabiduría. Y la sabiduría va a ir de la mano con alguien que se llama disciplina. Cuando vemos esto en el texto, entendemos y decimos, ni la sabiduría ni la disciplina pueden ir apartadas, van de la mano. Muy bien. Yo te pregunto, ¿qué tan sabio eres? ¿Qué tan disciplinado eres tú? La sabiduría se refleja en una persona disciplinada. El otro propósito que nos dice que vamos a obtener es comprender. Esta lectura y meditación de los proverbios nos van a invitar a comprender los dichos de inteligencia. Comprender es algo muy profundo, no está solo en poder entender, sino poder ir más allá de lo que tal vez nuestros propios ojos no nos permiten ver, y creo que eso realmente solo lo da a través del Espíritu Santo de Dios.
Pero también va a lo que hablaba ahorita de la mano. ¿Qué nos va a permitir adquirir, según el verso número 3? Disciplina. Es importante saber que los proverbios van a esa fuente de riqueza que nos van a permitir tener y adquirir disciplina. Y uno ahí cuando dice, bueno, ¿y qué tanto todos estos libros que de autosuperación y todo eso para generar disciplina y todo eso? Mire, los proverbios es una muy buena fuente para adquirir disciplina. Pero no solamente disciplina nos van a poder permitir adquirir enseñanza, justicia, derecho y equidad. Elementos que hacen mucha falta en nuestra sociedad colombiana. Y eso lo podemos ver tan solo al prender el canal de televisión y ver las noticias o sentarnos a leer el periódico. Vemos cuánta necesidad tiene el pueblo colombiano de que haya justicia, que sea un país que haya derechos y un país que haya equidad. Muy bien. El cuarto propósito que vemos está en el verso número 4, que dice: para dar, ¿qué? Sagacidad a los ingenuos. Qué tan importante es que podamos nosotros ver que los proverbios nos van a permitir tener esa lucidez, ese discernimiento en momentos que tal vez somos ingenuos. Pero a través de los proverbios vamos a ir construyendo esa agilidad para resolver ciertas dificultades. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la vida de Salomón, cuando se acercan dos mujeres y cada una pelea porque este es su hijo. Salomón actúa de forma sagaz. Y toda la metodología de los proverbios va a ser muy encaminada hacia los jóvenes, y por eso es no solamente para dar sagacidad a la gente, sino especialmente a los jóvenes, que a veces carecemos de este elemento. Pero nos va a permitir también ser prudentes. Una de las virtudes de la sabiduría es ser prudentes. No es tanto lo que yo hablo, sino saber en qué momento lo digo y cómo lo digo. Eso me lo va a aportar los proverbios. No hay otro libro que de tanta riqueza, que me invite con tantos propósitos, me anime a estudiarlos como los proverbios. Vimos cuatro propósitos por los cuales está diseñado los proverbios. Si bien es cierto que el libro trata varios temas, es simplemente cierto que tiene uno principal, que es la sabiduría. Y se va a repetir con frecuencia en las diferentes partes. La sabiduría que se elogia es tanto esa de lo alto. Uno lee los proverbios y habla de sabiduría y uno no puede evitar pensar en Santiago, cuando nos pide que la sabiduría que se elogia es aquella que viene de lo alto, que es aquella que da frutos amables, benignos. Bueno, pasemos al tercer punto, y nuevamente con otra P, es promesas. El sabio oirá. Cuando nosotros vemos esta palabra, para nosotros no es tan profunda, pero cuando para los hebreos escuchar, o mejor entender la palabra oír, implica que lo que está escuchando lo va a poder llevar a la práctica, lo va a poder aplicar. Entonces esa persona sabia no solamente la que escucha, sino es aquella que va a poder oír, practicar lo que está diciendo. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice? Que va a aumentar, otra promesa, va a aumentar su saber y su entendimiento. Y vamos a adquirir, a la medida que leemos y meditamos en los proverbios, vamos a adquirir habilidades. ¿Qué dice el verso número 6? Comprenderán los proverbios y los dichos profundos. ¿Qué mejor aliciente para nosotros que a veces entramos a la Biblia y decimos, pero no entiendo, que poder ver que a través de los proverbios voy a poder comprender dichos profundos que están plasmados en la palabra de Dios? Muy bien, pero ahora pasemos antes del último, al cuarto punto, que yo le he llamado premisa. ¿Qué es una premisa? Una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Y la premisa que en este texto se nos da está en el verso número 7.
Verso número 7 dice así: el temor de Jehová es el principio del conocimiento. Hay un punto y coma. Este artículo está dividido en dos oraciones. La primera oración, que es el temor de Jehová es el principio del conocimiento, es muy conocida por todos nosotros. Introduce algo maravilloso. Nos dice cuál es el principio para adquirir sabiduría. Ahora bien, yo creo que el tema, cuando nos dicen el temor de Jehová, yo creo que es mejor darlo por ejemplos. Ejemplos de la misma palabra de Dios nos va a poder ayudar a orientar qué quiere decir con temor de Jehová. Y voy a empezar hablándoles de José. José se nos narra que fue un hombre que por temor a Dios no tiene relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Y más adelante, cuando José es llevado ante el faraón dice que necesita a un hombre sabio, para poner en los negocios, y este hombre sabio va a ser es José, un hombre temeroso. Eso lo encontramos en Génesis 42 verso número 18. Otro personaje que es interesante es poder ver es a Job. De Job desde el inicio nos dicen que es un hombre temeroso, un Job 1:1. De Daniel se nos dice que lo han colocado sobre todos los sabios. Y si vemos la historia de Daniel, es un hombre que, aún sin importar las circunstancias, así como José, va a ser siempre temeroso de Dios y va a actuar no guiado por el momento ni la presión, sino a actuar conforme al temor que tiene con Dios, esa reverencia, ese respeto por la palabra de Dios, por lo que se le ha enseñado a Dios, y por cumplirla sin importar que haya un rey de por medio, que haya un faraón de por medio, o que haya una circunstancia adversa. Él, o ellos mejor, tienen algo en común. Todos eran hombres temerosos y hombres que reflejaban con su comportamiento sabiduría. Pero hay un paralelo, si se puede decir un paralelo, un contraste con con la siguiente parte del verso número 7, y es que nos dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. En cierta forma nos está diciendo el verso 7, bueno, o tú eres un hombre temeroso de Dios y eres un hombre sabio, o eres un hombre que no teme a Dios y por tanto no eres sabio ni mucho menos disciplinado. ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿Eres un hombre sabio y temeroso, o un hombre insensato e indisciplinado? Pero déjeme llegar al último punto, y es la propuesta que te tengo hoy. El hecho no es acumular conocimientos, sino que estos estén anclados al temor del Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que componga nuestra vida debe estar anclado al temor del Señor. ¿Tú estás anclado al temor del Señor? Y es necesario para poder proceder en cada circunstancia conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, es bueno recordar que Salomón, aún con toda la fama de sabio, tuvo momentos de desvío. Esto nos lleva a pensar que pretender acumular conocimiento o fama no es lo importante, sino aprender a tener una dependencia diaria con Dios, todos los días, donde el temor a nuestro Señor se construye a través de la lectura de la palabra de Dios. Es que de hecho nosotros no tenemos a quién más temer sino a Dios, quien puede destruir aún el alma. Entonces la propuesta que te invito es a que desde hoy medites en los proverbios, a que escuches por medio de ellos la voz de Dios y puedas cambiar aquello que debas cambiar, aquello que ese espejo, esa palabra te diga, esto debes cambiar. Y a través de eso reflejes que eres un hombre o una mujer que eres sabio, que conoce la sabiduría, porque eres un hombre disciplinado, un hombre que comprende los dichos de la palabra, un hombre que enseña y que muestra justicia, que eres un hombre que es recto, un hombre que ayuda también a la equidad, un hombre que no es ingenuo, un hombre que es prudente. Que Dios nos ayude a poder deleitarnos y anhelar esa fuente de sabiduría. Que Dios nos continúe bendiciendo.